A continuación, dentro del tema de Egipto, vamos a hablar del templo. El peso enorme de la religión egipcia en todos los ámbitos de la vida no se limita exclusivamente al mundo funerario y de ultratumba. También se construyen templos con una finalidad meramente devocional, especialmente a partir del Imperio Nuevo. El inicio de este periodo coincide con la derrota y expulsión de los Hyksos, que entre otras cosas cambiará el sentido del poder monárquico de los faraones, ahora más próximos a lo humano que a lo divino. Tal vez, por ello, se potencia el culto a los dioses y en especial al dios Amón, que tenía en Tebas, capital del Imperio Nuevo, su principal centro de devoción. Allí destacan principalmente los grandes templos de Luxor y Karnak. También se construyen en esta época templos de carácter funerario, hipogeos en su mayoría, localizados en lugares distantes, para evitar su localización y su saqueo. Es el caso de los que se construyen en el Valle de los Reyes y de las Reinas, cercanos a Tebas, o los mucho más alejados de Abu Simbel. Hablemos de las partes del templo. Básicamente, el templo clásico del Imperio Nuevo constaba de dos grandes sectores: el abierto a los fieles y el reservado al personal sagrado. El primero lo componía un dromos o avenida flanqueada por numerosas esfinges, un pilono o puerta monumental realzada con obeliscos, un primer patio porticado o pronaos y una sala hipóstila dividida en dos o más naves. A continuación se pasaba a las estancias del segundo sector de acceso restringido y constituidas por otro pronaos o sala de ofrendas y un naos o santuario con el tabernáculo para la estatua del dios. Todas estas estancias suelen estar rodeadas por capillas para divinidades secundarias, almacenes, viviendas y hasta un lago sagrado. Un grueso muro aislaba estas dependencias del muro exterior. La arquitectura egipcia es de líneas rectas, tal y como se manifiesta en sus templos. Es una arquitectura adintelada, por tanto, como hemos dicho, de formas rectas y horizontales, que a su vez se combinan con las verticales, obeliscos, pilonos y soportes. Todos ellos encuentran una relación íntima con la naturaleza del entorno a la que se le asignan valores religiosos. Los obeliscos representan el rayo de sol y representan por ello la inmortalidad, y los pilonos simbolizan las montañas que flanquean el disco solar, así como los acantilados que se extienden a cada lado del valle del Nilo, de tal forma que por la puerta de acceso parecería penetrar ese caudal de vida que era el río y que parece invadir el templo con su cauce sagrado. Las columnas y los capiteles, entre los elementos de soporte, se utiliza preferentemente columnas que presentan el fuste liso o estriado. Sus capiteles también son variados y en muchos casos hacen alusión a la naturaleza del entorno. Entre los modelos habituales más utilizados se hallarían los capiteles lotiformes, que reproducen la flor de loto, una planta acuática de hojas muy grandes, peciolo delgado y forma cerrada a modo de campana invertida, que es muy abundante en el Nilo. Capiteles palmiformes en forma de hoja de palmera o capiteles papiriformes, que reproducen en este caso la forma del papiro, otra planta característica del Nilo, formada en este caso por una caña lisa y cilíndrica, que acaba en un penacho de forma acampanada. La escultura y las formas escultóricas. En el caso de la escultura puede observarse un acusado hieratismo o falta de movimiento, una simetría clara y la sujeción a los principios de la llamada ley de la frontalidad. A ello se puede añadir en determinados casos el toque de solemnidad, de idealismo, seriación y expresionismo, lo que confiere a esculturas y relieves
una definida personalidad propia. Asimismo, las estatuas presentan fijaciones tipológicas que se mantienen durante milenios, caso del adelantamiento del pie izquierdo de las figuras o el diferente tamaño dispensado a las mismas según se trate de dioses, faraones, simples humanos o animales. El deseo de perdurabilidad de la obra por una serie de motivaciones religiosas y psicológicas obligó a los artistas, en su mayoría anónimos, a que confeccionaran sus obras en materias duras y sin apenas delinear volúmenes, sometiendo así sus labras a esquemas prismáticos o cúbicos, en los cuales lo más llamativo lo constituyen los brazos, siempre lo más posiblemente unidos al cuerpo. Modelado sobrio, elegantes figuras y perfiles, pulimentado y coloración simbólica, pardo rojizo en las figuras masculinas, ocre claro en las femeninas, son otras tantas características de la plástica. La escultura tenía un canon. Los egipcios, que era un pueblo, como se sabe, eminentemente agricultor, debido a la fertilidad de sus tierras abonadas anualmente con el limo del Nilo, habían desarrollado desde muy antiguo las técnicas de agrimensura. Ello les familiarizó con la geometría y el cálculo aritmético. Estos conocimientos técnicos los aplicaron a la totalidad de su arquitectura, caracterizada, entre otras peculiaridades, por unas proporciones de acuerdo a determinados módulos. Como no podía ser menos, la escultura, el relieve y la pintura los acomodaron a sí mismo a determinadas medidas, tomadas a escala humana, como puede ser al dedo, al puño, al codo, produciéndose con ellas ejemplares de todo tipo de tamaños, desde las figuras más colosales, según pueblo, superó al egipcio en monumentalidad hasta las más diminutas. Ningún pueblo lo superó. La representación del cuerpo, para los egipcios, cada cosa debía ser representada en su aspecto más característico. En la figura de varias cosas se aprecian los efectos que produjo esta idea en la representación del cuerpo humano. La cabeza se veía mucho más fácilmente de perfil, así pues la dibujaron de lado. Pero si pensamos en los ojos, nos los imaginamos como si estuvieran vistos de frente. De acuerdo con ello, ojos enteramente frontales fueron puestos en rostros vistos de lado. La mitad superior del cuerpo, los hombros y el tórax, son observados mucho mejor de frente, puesto que así podemos ver cómo cuelgan los brazos del tronco. Pero los brazos y los pies en movimiento son observados con mucha mayor claridad lateralmente. A esta razón obedece el que los egipcios en estas representaciones aparezcan tan extrañamente planos y contorsionados. Además, los artistas egipcios encontraban difícil presentar el pie desde afuera. Preferían perfilarlo claramente con el dedo gordo en primer término. Así, ambos son pies vistos de lado y la figura aparece como si hubiera tenido dos pies izquierdos. La pintura parte de unos convencionalismos pictóricos. La pintura egipcia predomina el dibujo sobre el color, de modo que las figuras se caracterizan mediante líneas, creando zonas posteriormente coloreadas con tintas planas, es decir, sin degradación tonal. Las figuras suelen situarse siguiendo un convencionalismo en su disposición, de forma que el cuerpo permanece de frente, mientras la cabeza y las piernas se colocan de perfil. El espacio y por tanto la profundidad no existen y las figuras aparecen en un solo plano. Si bien se usa el primitivo recurso de la repetición de perfil, sugiriendo la superposición de una figura sobre otra, para intentar crear la sensación de que hay varios planos de profundidad. Precisamente para suplir la falta de espacio y dotar de mayor flexibilidad a la composición, las escenas se estructuran en registros, bandas con filas de personaje en un solo plano. La pintura tiene una ideografía, un arte eminentemente ideográfico, como es el egipcio, es decir, un arte que basa la comunicación de sus ideas a través de imágenes, tiene lógicamente un importante contenido iconográfico. No solo personajes concretos o figuras, sino detalles,
complementos, vestimentas, posturas o actitudes tienen habitualmente una fuerte carga simbólica. Para poder desentrañar ese lenguaje iconográfico, es decir, para poder interpretar el contenido y el significado de sus imágenes, hay que conocer las principales ideas que son propias de aquella cultura, fundamentalmente de carácter religioso y político. El protagonismo del faraón, sus poderes políticos y religiosos, ideas sobre la vida de ultratumba, el panteón religioso egipcio, Egipto como doble país, es decir, como unión entre el norte y el sur del Valle del Nilo y su cosmología. En cuanto a los procesos y las técnicas, en las tumbas en las que la decoración pintada no se ha terminado, es posible observar las distintas fases de trabajo que llevaban a cabo los pintores organizados en cuadrillas. Primero, se dibujaban los contornos de las figuras que componían la decoración. Ese dibujo era preciso y se atenía a unas pautas de representación fijadas y a unos cánones y proporciones que afectaban al tamaño y la disposición de las figuras y de los textos. Una vez trazadas las imágenes, se procedía a colorearlas. Para ello, los escribas de los contornos actuaban en cadena. Uno de ellos comenzaba por cubrir todos los tonos de un mismo color, por ejemplo, los colores rosados de la piel de las mujeres o el marrón rojizo de los hombres. A continuación, otro escriba de los contornos se ocupaba de colorear los blancos de los faldellines masculinos, de los vestidos femeninos, de las cuencas de los ojos. Después, otro miembro de la misma cuadrilla coloreaba los verdes de los tallos y finalmente otro pintor cubría los colores negros.